Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder compartir este estudio que realizamos todos los días del plan de salvación que Dios ha dispuesto para toda la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino toda la gloria sea a Dios, porque Dios es un Dios creador, que al que acepta la salvación, lo crea de nuevo para buenas obras. En otras palabras, también este mensaje para este tiempo tiene el título o el nombre de justificación por la fe en Cristo Jesús. Cómo el creyente puede ser justo. Cambio de vida de pecador a ser justo. De desobediente a una vida de obediencia, de una vida de perdición en este mundo a una vida de salvación. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 350 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo de nuestro estudio. Rogamos siempre que Dios pueda concedernos su sabiduría, su Espíritu Santo, para que estas palabras que estudiamos y transmitimos puedan tener la vida que solo puede dar por medio del Espíritu Santo a las palabras, y para que estas palabras tengan poder y puedan dar fuerza, poder, crecimiento a nuestra fe, para que lleguemos a tener una fe viva, una fe poderosa, una fe que pueda llevarnos a la unión con Cristo, una fe que pueda desprendernos del mundo y de todo pecado que hay en nosotros y del mundo y de Satanás, el enemigo de Dios. Y en una vida cristiana libre, liberado por Cristo, podamos servir a Dios íntegramente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando el mensaje principal de la Biblia. Habíamos dicho el mensaje central de la Biblia es el plan de salvación en el nuevo pacto para estos últimos días. O también habíamos comparado que es el eje central de la Biblia, de la palabra de Dios, del Evangelio. Cristo, nuestra justicia, es el eje central. Sin el eje central, prácticamente este mensaje, esta verdad, no tendría poder para darnos una nueva vida y concedernos una experiencia real en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a entonces continuar estudiando. Hasta aquí hemos estudiado las sencillas condiciones o los pasos para poder aceptar la salvación, para recibir la salvación
y por el poder del Espíritu Santo ser liberado completamente de todo lo que pueda impedir para comenzar a vivir esa salvación que es la vida cristiana, la vida espiritual, con el carácter de Cristo, con la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Por eso, ahora estamos estudiando toda esa salvación, desde el principio que comienza con el llamamiento, hasta la glorificación, que terminará cuando termine el tiempo de gracia, toda esa obra de salvación, de restaurar al creyente al estado original, con un carácter perfecto, físicamente perfecto, mentalmente perfecto y espiritualmente perfecto, esa obra es obra del Espíritu Santo en el creyente. Dios es la fuente, Cristo es el medio y el Espíritu Santo es el que ejecuta, acciona en el ser humano para hacer realidad el plan de salvación. Ese es el primer objetivo, el primer trabajo del Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo, de hacer efectiva la salvación que Cristo ha dispuesto viniendo a este mundo y dando su vida. Sin la intervención del Espíritu Santo, el plan de salvación no podría experimentarse en la vida del creyente. El segundo oficio o trabajo del Espíritu Santo era definir la verdad, colocar o establecer o escribir la verdad, grabar la verdad en el corazón y en la mente espiritual, y luego enseñar esa verdad, porque la verdad libera. Jesús dijo: yo soy la verdad, y la verdad os liberará. La verdad es el que lleva al gozo, a la paz, al amor, al reposo y a la felicidad. La mentira, el engaño, o cuando se entiende mal la verdad o se aplica mal la verdad, lleva pues al fracaso, a la desgracia, o sea, una vida sin gracia, desgracia, o sea, una vida sin poder de la gracia. Por eso Pablo en Romanos 6:14 dice: el que está en la gracia, el pecado no se enseñoreará. El que vive en la mentira o ha entendido mal, siempre el pecado se va a enseñorear, el pecado nos va a manejar. Así como Pablo dice: quiero hacer el bien en Romanos capítulo 7, pero a la final siempre resulto haciendo el mal. El pecado que mora en mí es el que obra el mal. Así los seres humanos, en la mentira, en el engaño, en la falsedad y en la mala comprensión y mala aplicación, termina mal la vida religiosa, la vida cristiana. Fracaso. Nunca llega el tiempo en que el carácter pueda cambiar desde el interior, desde la mente, los pensamientos, los sentimientos, deseos, inclinaciones. Siempre el ser humano vive desconforme, con ira, con cólera, vive amargado de la vida y ofende a las personas. Así termina el religioso mal, enfermo físicamente y enfermo mentalmente y sin vida espiritual. ¿Por qué? Porque no ha comprendido que el Espíritu Santo es el que establece la verdad en el corazón, y Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo cada día imparte nueva verdad.
así como el pueblo de Israel recibía maná nuevo cada día, así el Espíritu Santo imparte. Por eso, ahora necesitamos ir aprendiendo cómo tener el Espíritu Santo. Y desde ya vamos a estudiar que el Espíritu Santo primero trabaja externamente, de afuera, llamándole, atrayéndole, advirtiéndole, suplicándole, amonestándole de que el pecador está en una condición de peligro y debe buscar a Dios, debe escuchar la palabra de Dios, debe ceder a la influencia del Espíritu Santo y debe ser llevado a Cristo, debe llegar a los pies de la cruz para ser perdonado, justificado y salvado y recibir una vida nueva. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la parte del creyente? Responder en su gran necesidad a ese llamado. Es como el mendigo. El mendigo clama por ayuda. Está dispuesto a recibir cualquier cosa. Pero ahora el mendigo tiene que estirar la mano y recibir la dádiva, el regalo que toda persona se compadece de ese mendigo. Así Cristo nos está esperando para compadecerse de nosotros. Cristo es compasivo, misericordioso, bondadoso, amoroso. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar a Cristo para que recibamos el perdón, la justificación y la santificación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo para un ser humano pecador, para un ser humano carnal, para un ser humano egoísta que vive en este mundo. El Espíritu Santo trabaja externamente, pero ahora el Espíritu Santo debe entrar al interior, a nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando el pecador reconoce que Dios es bueno, el Espíritu Santo es bueno, que le ha hecho milagros, que le ha salvado de muchos problemas de este mundo en su gran necesidad cuando ha pedido ayuda. O cuando el religioso ha pedido ayuda de Dios y Dios le ha ayudado. Entonces, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, y si Dios da poder, da sabiduría, Dios da todo lo bueno, entonces, ¿por qué no el pecador ahora se entrega, hace un pacto para poder ahora vivir bajo la dirección del Espíritu Santo? Cuando toma esa decisión el pecador, así como el hijo pródigo tomó la decisión de volver a la casa de su padre y a su padre, si así toma la decisión el pecador, el Espíritu Santo dice, entrará al corazón, a la mente, para morar en el creyente y con el creyente. Entonces, el cristianismo, el religioso, no sabe distinguir la obra del Espíritu Santo que realiza externamente e internamente. Pero Dios mediante, ahora vamos a seguir estudiando sobre esos aspectos del trabajo del Espíritu Santo. Y luego también una tercera obra del Espíritu Santo era convencer, redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos muestra por medio de la ley de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio del predicador. Ahí está la acción del predicador, del mensajero, del pastor, del misionero, evangelista, que predica la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra para poder convencerlo de pecado.
el pecador no puede arrepentirse solo. Ya habíamos dicho que el pecador está malogrado por la lepra del pecado. Y algo malogrado no funciona bien. Entonces no puede arrepentirse correctamente, lo cual vamos a estudiar también. Así como Judas se arrepintió, pero se suicidó, se mató, terminó mal. Esaú también se arrepintió cuando perdió la bendición espiritual, pero igual se perdió. Y así, muchos conocedores y del pueblo de Dios también se perdieron, como Balán, como muchos otros. Así que el Espíritu Santo convence, dice, de pecado. Y también hemos estudiado que el Espíritu Santo es el que imparte los dones, los talentos, las habilidades. ¿Por qué? Porque el ser humano carnal no puede vivir la vida religiosa, no puede seguir a Dios, ni obedecer a Dios, ni hacer buenas obras, ni predicar el Evangelio correctamente. ¿Por qué? Porque sus talentos, sus habilidades, con el cual ha nacido por herencia, están malogrados por el pecado, están torcidos. Entonces no va a funcionar correctamente. Por eso el pecador tiene que entregar a Cristo su vida con todos sus talentos, sus habilidades y su preparación, para que ahora Cristo pueda darle nueva vida, un hombre espiritual, y pueda nuevamente impartirle los talentos, las habilidades, palabras de sabiduría, dice, palabras de ciencia, dones de sanidades, operación de milagros, don de ser maestro, don de lenguas, interpretación de idiomas. Todo lo que el creyente espiritual, el cristiano verdadero pueda necesitar para trabajar en la viña de Dios, en la salvación de las almas, Dios le está dispuesto a impartirle por medio del Espíritu Santo. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo en el corazón y en la mente, y que el Espíritu Santo gobierne, dirija, nos guíe, nos sostenga y nos enseñe y nos haga recordar todo. Sin el Espíritu Santo el creyente estaría perdido. Entonces esa es la obra interior del Espíritu Santo. Y ahora vamos a seguir estudiando, y vamos a estudiar ya en una forma más detallada las diferentes obras del Espíritu Santo en el creyente, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra de la salvación, la obra de la restauración o la obra de la reforma en el creyente verdadero que ha nacido a vida nueva. El Espíritu Santo a un religioso como los judíos o los fariseos o los doctores de la ley, en vida carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, allí el Espíritu Santo no puede trabajar, no puede hacer nada. Está cerrado la puerta para el Espíritu Santo. Solo de afuera sí puede seguir llamando. Así como trabajó por aquellos discípulos que aceptaron a seguir a Jesús, el Espíritu Santo trabajó para que ellos acepten seguir a Jesús. Y también trabajó en favor de todos los judíos, de todos los fariseos, pero ellos no cedieron, resistieron, rechazaron. Y los
tildaron o lo llamaron del espíritu del mal al espíritu de Dios. A Jesús le dijeron: tú haces milagros con el espíritu de Belzebú. Entonces, el ser humano carnal no puede beneficiarse con la obra del Espíritu Santo en el corazón, en la mente. No hay reforma, no hay restauración, no hay nuevo nacimiento, no hay el carácter de Cristo, no hay la justicia de Cristo si el Espíritu Santo no entra a nuestro corazón, a nuestra mente. Pero ya hemos estudiado 12 pasos, 12 condiciones necesitamos aceptar para que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. Si no, siempre estará trabajando de afuera y llamándonos hasta que termine el tiempo de gracia para cada uno. Porque toda promesa de Dios es condicional. Antes de continuar estudiando, porque hoy vamos a estudiar el espíritu del mal y la obra del espíritu del mal y la obra del Espíritu de Dios. Pero todo eso es condicional. Si no cumplimos las condiciones que Dios ha dispuesto para poder restaurar, reformar, dar la salvación, justificar, si no cumple las condiciones, el ser humano quedará siempre bajo la dirección del espíritu del mal. Porque al hombre carnal, con mente egoísta, con corazón egoísta, el espíritu del mal lo maneja como un títer, lo maneja a su manera. Pero para ser liberado necesitamos conocer las condiciones. Deseado de todas las gentes, página 626 dice: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia de Cristo, de Dios? Los fieles. Hechos de los Apóstoles, página 10. Dice que en todos los tiempos la iglesia de Dios siempre estaba conformada por fieles, es decir, justos, santos, perfectos, limpios, puros, sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Entonces, ¿a qué iglesia se refiere esta iglesia? A la iglesia escondido, a la iglesia, hemos dicho, invisible. El ser humano no puede ver a esa iglesia, porque no puede el ser humano ver el corazón de los creyentes fieles. ¿Y dónde está esa iglesia, ese pueblo de fieles? Está dentro de la iglesia militante, organizada, dentro del pueblo militante organizado de Dios. Porque el pueblo militante, la iglesia militante, está conformado por fieles y infieles, trigo y cizaña, buenos y malos, fieles e infieles, justificados y los que viven una vida de injusticia. Allí adentro está. Y solamente los fieles entonces se les prometió el Espíritu Santo. Como dice aquí, Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero, como todas otras promesas, nos es dado bajo condiciones. El Espíritu Santo, así como todas las promesas de la Biblia. Por eso es bueno saber. Por ejemplo, una promesa ejemplo de la Biblia. Dice: pedid y se os dará, orad y recibiréis. El que pide y el que ora, o sea, el que pida a Dios en oración, va a recibir, dice. Pero como el religioso, el profeso cristiano, es ciego, es sordo y es tibio y no tiene vida espiritual,
Y ahora, como sabe que la Biblia dice hay que pedir a Dios, hay que orar a Dios, ciegamente, con una fe presuntuosa, pide a Dios. Ora a Dios, hasta puede orar noches enteras, días enteros, semanas enteros. La historia nos cuenta, Flavio Josefo, judío historiador, en la historia de los judíos, cuenta la historia que cuando Roma conquistó, dice, a los judíos, y cuando los romanos establecieron en Jerusalén su autoridad, plantaron la bandera romana y colocaron el escudo romano en las paredes del templo, ¿qué hicieron los judíos? Bajo la dirección de los sacerdotes, ¿qué hicieron? Dice que una semana oraron, ayunaron, pidieron a Dios que Dios pueda librarlos, porque para ellos tener la bandera, el escudo romano, era idolatría. Y no quisieron aceptar. Una semana dice que ellos ayunaron, oraron, rezaron, clamaron a Dios y Dios no les escuchó. Pero si la palabra de Dios dice, pedid en oración, y Dios puede escuchar, pero Dios no los escuchó. Así que a la final quedaron siempre así. Los romanos ahora establecieron pues su autoridad en Jerusalén. Y la bandera romana, el escudo romano quedó para siempre. Se cansaron y se conformaron los judíos y aceptaron todas las condiciones, pagar impuestos y someterse, y los romanos ponían un rey judío en Jerusalén, dominados por los romanos. Y pregunto, ¿por qué Dios no les escuchó? Porque ellos no tenían vida espiritual. Ellos no obedecían, no tenían el amor de Dios, no tenían el Espíritu de Dios en el corazón, porque ellos siempre rechazaban al Espíritu de Dios, rechazaron a los profetas, a los mensajeros, los mataban, los encarcelaban, los trataban mal. Entonces eran religiosos con vida externa. Externamente, con la fuerza humana, cumplían estrictamente las leyes, la palabra de Dios, hacían las ceremonias, los cultos, los sábados, las fiestas, los sacrificios matutino, vespertino, así como los religiosos hoy se reúnen, hacen los cultos, ayunan, oran, predican, aún ahora hasta por Zoom, por Internet, por YouTube, por Facebook, por todo medio, siguen haciendo las ceremonias. Pero la pregunta es, ¿tenemos el amor de Dios, el Espíritu de Dios en el corazón? Si estamos como los judíos, Dios no nos va a escuchar. Estoy solamente poniendo el ejemplo. Y en el año 70 también igual, cuando el ejército romano rodeó Jerusalén, en la última vez en el año 70, porque la primera fue en el año 66. Y los judíos se encerraron en Jerusalén. Clamaron a Dios, oraron a Dios, Dios no respondió. Es que toda promesa de Dios es condicional. Es que ellos no cumplieron la condición de ¿qué? De dejar entrar al Espíritu Santo al corazón, de recibir a Cristo en el corazón. Porque si los judíos hubieran tenido a Cristo en el corazón, cuando Cristo nació, ellos hubieran aceptado a Cristo. Ellos tenían la ley, pero la ley era la copia del carácter de Cristo. Vino la ley original que era Cristo, lo rechazaron.
Hoy también debe repetirse la historia, y lo cual hemos estudiado ya. Entonces, ahora continuamos. Nuevamente voy a repetir la lectura. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Jesús que dijo, cuando se fue de esta tierra, enviaré al Consolador. Si yo no voy al cielo, nadie enviaría al Consolador. Tengo que ir al cielo y mandar el Consolador. Entonces, y la promesa, dice, nos pertenece también a nosotros como a los primeros discípulos. Y los discípulos recibieron el Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y nosotros necesitamos también recibir hoy la lluvia temprana y después recibiremos también la lluvia tardía. Para nosotros hay doble promesa, recibir la misma lluvia temprana y luego la lluvia tardía. Pero, dice, como toda otra promesa, nos es dado bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. O sea, piden Espíritu Santo, quieren el Espíritu Santo. Hablan acerca de Cristo, hablan acerca del Espíritu Santo. Y sin embargo, no reciben ningún beneficio alguno. El Espíritu Santo no puede entrar al corazón, a la mente. Y no hay beneficio. ¿Por qué? Porque no se cumplen las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Hemos estudiado 12 condiciones, 12 pasos. Sigue diciendo, las condiciones cuáles son. No entregan su alma para que sea guiada y dirigida por los agentes divinos, es decir, por el Espíritu Santo. No entregan su vida para ser guiado, para ser gobernado, manejado, para ser conducido. No entregan su alma, su vida, dice. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearlos a nosotros. O sea, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, nosotros no podemos emplearlo o manejarlo a nuestro gusto. No podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dame esto. Espíritu Santo, haz esto en mí. No podemos. El Espíritu Santo ha de emplearnos y manejarnos a nosotros para tener la seguridad de no caer en tentación y no volver a pecar. ¡Qué maravilla! El plan de salvación está asegurado para no volver a perdernos otra vez. Pero la seguridad lo da el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está fuera de nuestra vida, cuando todavía somos pecadores, obedecemos a nuestro yo, hacemos nuestra voluntad, pero estamos en vida pecaminosa, ahora sí podemos nosotros pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Como un mendigo. El mendigo, ¿qué hace? El mendigo pide ayuda. Así dice Apocalipsis 3, 14 al 18, no hemos comprendido. Los predicadores, los maestros no han comprendido. ¿Qué es un ser humano sin Cristo, sin amor, sin fe verdadera, sin el Espíritu Santo en el corazón? Es pobre, dice, miserable, ciego, desnudo. Somos mendigos, inválidos, miserables, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Y todo miserable, todo pobre, todo ciego, todo desnudo, todo el necesitado, tiene derecho a pedir alguna limosna, alguna ayuda.
y el Espíritu Santo nos ayuda. Y a eso decimos vida cristiana. No. No podemos nosotros, dice, pedir algo al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón, entra a nuestra vida, necesitamos, dice, cumplir la condición, entregar nuestra vida completamente a Él, cuerpo, alma y espíritu, 100%, con todo lo que somos y lo que tenemos. Eso es lo que hoy, hasta hoy, los líderes, los maestros, los teólogos, los sacerdotes, los misioneros, obreros, los predicadores, no han comprendido posiblemente, por eso no enseñan. Solo enseñan una entrega superficial, una entrega por emoción, ilusión, una media entrega, nada más. Pero no enseñan la entrega completa. Esa es la condición para recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas condiciones de entrega? Lo hemos subdividido en 12 condiciones para comprenderlo. Una entrega implica 12 condiciones que por motivo de estudio le hemos dividido. ¿Cuáles son? Aceptar el llamado. Aceptar para entregar nuestra vida. ¿Y dónde están las condiciones? Las condiciones están en la Biblia, en las leyes de Dios. Está conocer la palabra de Dios, las leyes, y estar dispuesto a aceptar esas leyes y la palabra de Dios. Tercero, hemos estudiado aceptando, conociendo la palabra de Dios, la fe nace y la fe va a ser viva y poderosa, porque la fe viene por el oír y por el escuchar las prédicas. Cuarta condición, el que acepta el llamado, acepta la palabra de Dios, se humilla. Así como el mendigo se humilla, porque el ser humano es pecador. La palabra de Dios es santo, las leyes santas, Dios es santo. Se humilla hasta el polvo como un gusano, porque somos hechos del polvo también. Cuarta condición es arrepentimiento. El Espíritu Santo, podemos pedirle al Espíritu Santo, ahora sí, decirle, ayúdame a arrepentirme. Arrepentimiento verdadero es reconocer que somos pecadores y estar dispuestos a que el Espíritu Santo pueda cambiar nuestra vida, reformarnos. Eso es lo que Judas no aceptó. Judas se arrepintió, pero no aceptó que su vida sea cambiado por el Espíritu Santo. Y sexta condición, ahora, al aceptar a Cristo, nuestra vida queda quebrantado. Reconocemos que somos inválidos, miserables, ciegos, pobres, desnudos. Y séptima condición que hemos estudiado, renunciar a esa vida. Señor, renuncio a mi vida, ahora te entrego mi vida. Y con todo lo que tengo, confesarle eso. Confesión, octavo paso. Y noveno paso, te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador personal. Décimo, entrego mi voluntad. Entonces, aceptar a Cristo y entregar nuestra voluntad es entregar nuestra vida egoísta, pecaminoso, carnal, inválido, enfermo, inútil, podemos decir, siervos inútiles, dice la Biblia. Ya no quiero vivir en esta vida. Y te entrego también todos mis bienes, mis posiciones, mis riquezas de maldad, mis talentos, mi profesión, mi familia, todo te entrego, Señor.
Porque ya que te he entregado mi vida, ¿de qué me va a hacer? ¿Quién va a manejar mis cosas? Te entrego también. Venid a mí todos los trabajados y cargados, dice. Al pie de la cruz, al pie de Jesús, hay que entregar nuestro yo, nuestra vida y todo lo que nuestras cargas de esta vida que tenemos. Entrega total. ¿Por qué? Pablo dice, porque vamos a morir. Dios no va a mejorar nuestra vida humana, carnal, terrenal, no va a mejorar. Vamos a morir crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Una muerte al pecado, al yo, al mundo. Y Dios nos va a dar una vida nueva, porque Dios es creador. Dios tiene poder. Dios dio vida a las plantas de la nada, dio vida a los animales, dio vida a todas las cosas existentes en este mundo. ¿Por qué no nos puede dar una nueva vida y nos puede crear de nuevo? Eso es lo que dice Efesios 2:8 al 10. Creado, dice, para buenas obras al que recibe la salvación. Entonces, esa es la condición para recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a engendrar nueva vida y nos va a crear de nuevo. Terminemos de leer, deseado de todas las gentes, 626. Dice así: el Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, del 10 al 12, allí está. Dice, Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Quién va a poner en el nuevo creyente? El Espíritu Santo va a poner el querer. ¿Qué es el querer? El deseo en el corazón. Y el hacer, ¿quién lo va a hacer en el creyente? Las obras, ¿quién va a hacer? El Espíritu Santo. Pero, dice, muchos no quieren someterse a esa obra, sino que quieren manejarse a sí mismos siempre. Ese es el problema por el cual el Espíritu Santo no entra a la vida del creyente. Y si es que ha entrado, el Espíritu Santo se retirará. Cuando el ser humano, cristiano ahora quizás, aceptó a Cristo, renunció a su vida, entregó su vida con todo lo que tiene, el Espíritu Santo creó nueva vida, ha nacido a vida nueva del Espíritu. Pero si nuevamente quiere manejarse, hacer su voluntad, el cristiano pierde al Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí. Pero muchos no quieren someterse al Espíritu Santo, quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial del Espíritu Santo. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Claramente, únicamente a esos que cumplen las condiciones de entregar su vida, aceptar la justicia de Cristo, aceptar el nacimiento, aceptar la vida espiritual, ya no volver a vivir en vida carnal, ya nunca más hacer nuestra voluntad, nunca más volver a las cosas de este mundo, ni a los estudios, ni a los trabajos, ni a la economía, ni a la alimentación, ni a la vida contaminada de la ciudad. Si estamos dispuestos a dejar eso, ahora sí el Espíritu Santo entra, pero tenemos que humillarnos y estar dispuestos a ser dirigidos, dice, por el Espíritu Santo. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela.
Ahora sí, el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo puede pedir todo lo que quiera. Pero no es el yo, el hombre carnal, el que va a pedir, sino el pedido lo va a inspirar, aún las palabras le va a dar el Espíritu Santo. Entonces, mal se ha entendido ese pedido que dice, pedid y se os dará, orad a Dios y Dios les va a dar. Y hemos comprobado en esta pandemia que pasó y continúa también quizás. Muchos cristianos, muchos religiosos, muchos líderes, todos los días han pedido en oración, sana a tal hermano, dice, sánalo a tal hermana, Señor. Tú eres poderoso, tú eres Dios, te reconocemos, sánalo. Y pregunto, ¿ha sanado a todos? No, solo algunos quizás han recibido sanidad. ¿Por qué? Porque el que ha pedido tenía el Espíritu Santo, era justo. Porque el apóstol Santiago dice, la oración del justo es eficaz. Y también el enfermo seguramente aceptó a Cristo, entregó su vida con todo lo que tiene y recibió la vida espiritual del Espíritu Santo y fue sanado. Pero los que no han cumplido las condiciones, tanto el que ora como el que va a ser beneficiado, si no han cumplido estas condiciones, no han sido sanados, han muerto. A mí me consta, pastores que yo los conocía, pastores con los cuales yo he conversado, yo he caminado, yo he comido en la mesa, he estudiado con esos pastores, han muerto esos pastores. En vano se oró. Posiblemente la falla estaba quizás en los que oran o quizás en el pastor que no tenía el Espíritu Santo, no tenía amor, no tenía vida espiritual. En vano se pidió. También hermanos, amigos, hermanos que hemos caminado, hemos orado, hemos compartido, hemos sido amigos, hermanos, también han muerto también. Hay que reconocer, humillarse. Solo el que se humilla, pero el que tiene el espíritu de los fariseos del mal, nunca va a reconocer. Por lo menos a mí me toca reconocer, humillarme. Señor, seguro mi hermano falló, mi pastor falló, por eso murió. O decir, Señor, yo fallé, Señor. En vano te he pedido porque he fallado. No he entregado mi vida, ni todo lo que tengo no te he entregado, Señor. Soy egoísta. Me he apropiado como Ananías y Zafira. Por eso murieron mis amigos, mis hermanos y mis pastores también. Pero esta bendición prometida, reclamada por fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. El verdadero cristiano, el hombre espiritual, que es guiado, dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su capitán, su maestro, su guía, su director. Entonces, el cristiano espiritual no tiene potestad para manejar su vida, ni para tomar, ni para hacer su voluntad. Solo el cristiano es libre para tomar la decisión. ¿A quién va a seguir? ¿A quién va a dar lugar? ¿A quién va a obedecer? ¿Al Espíritu Santo o al hombre viejo? Al yo, porque el yo no desaparece en la vida cristiana, en el nuevo nacimiento. Así que entonces, esa es la gran verdad que necesitamos seguir estudiando y saber. Ahora vamos a continuar estudiando. La Biblia está lleno de verdades que necesitamos saber. Y una de las verdades está en el Evangelio de San Mateo 12:30. Jesús, ¿qué dijo
cuando estaba en esta tierra. Y cuando los discípulos una vez vinieron y se quejaron a Jesús. ¿Por qué se quejaron? Porque los discípulos tampoco no tenían el Espíritu de Dios morando en su corazón. Eran egoístas todavía. Aunque habían abandonado su trabajo, su casa, todas sus cosas habían dispuesto para el Evangelio, pero tenían corazón todavía, corazón egoísta, querían los mejores puestos, pensaban que Cristo iba a reinar en este mundo, se equivocaron. Y dijeron un día a Jesús, Maestro, dice, hemos encontrado a unos creyentes, podemos decir, ¿no? Que están haciendo milagros y que están predicando en tu nombre. Pero ellos no andan con nosotros y nosotros le hemos prohibido. ¿Y Jesús qué les dijo? Les dijo, ustedes se han equivocado, porque el hombre carnal siempre se equivoca, es débil. Si esos que están haciendo milagros, predicando en mi nombre, no hay que prohibirlos, porque ellos están a favor de nosotros, están haciendo el mismo trabajo, déjenlos, les dijo. Y Jesús dijo en San Mateo 12:30, esta gran verdad que hoy nosotros no hemos comprendido, somos ciegos espiritualmente, ciegos en sabiduría. ¿Qué dice? Jesús dijo, el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Dos clases de verdaderos cristianos, dos clases de cristianos espirituales. Unos que pueden estar con Cristo porque han tenido la oportunidad de estar con Cristo, así como los discípulos. Los discípulos fueron llamados por Cristo, Cristo los encontró y ahora andaban con Cristo, vivían con Cristo, seguían a Cristo. Pero los judíos, los fariseos no le seguían, no estaban con Cristo. Jesús, ¿qué dijo? El que no es conmigo, contra mí es. Los judíos eran contra Cristo, los fariseos contra Cristo. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu del mal, mientras Cristo y los discípulos eran guiados por el espíritu del bien. 2. El que conmigo no junta, desparrama. El que no junta, dice, almas conmigo para salvación, ellos desparraman. O sea, trabajan para perder almas. No llevan almas a Cristo, a Dios. Por eso les dijo, no todos, dice Jesús, les dijo, no todos pueden estar con nosotros. Pero si el Espíritu de Dios trabaja en ellos para salvar almas, o sea, predican igual que nosotros, hacen milagros igual que nosotros por el mismo Espíritu, dijo, son a favor de nosotros y son con nosotros. No hay que prohibirlos. Por sus frutos los conoceréis, les dijo en otra oportunidad. Así que un verdadero cristiano se conoce por sus frutos. ¿Y qué espíritu tienen? El apóstol Juan, en su libro 1 Juan, o en el libro 3 Juan, allí dice, hay que discernir los espíritus. ¿Qué espíritu tiene el cristiano, el creyente? Si tiene un espíritu de amor, es de Dios. Pero si tiene un espíritu de descontento, odio, ira, rencor, ofende, ese tiene espíritu del mal. Si te trata mal, tiene espíritu del mal. Si no te recibe, tiene el espíritu del mal.
si no tiene amor, si no trabaja para salvar a sus prójimos, no tiene el amor de Dios. Si está esperando que el pastor le ordene, el dirigente le ordene, le dé deberes para predicar, para repartir volantes, para hacer algún plan misionero, si está esperando, entonces no tiene amor. Porque el apóstol Pablo claramente dice en 2 Corintios 5, 14 al 18, ¿qué dice? El amor me constriñe. El amor me impulsa. El amor, dice, arde en mi mente, en mi corazón. Un deseo de impartir, es como fuego. El amor es el que me lleva a predicar, dice Pablo. El amor me lleva a ayudar a las personas. El amor es el que me hace dejar mi trabajo y me lleva a trabajar por Cristo. Solamente trabajo cuando necesito algún recurso, nada más. Y ese recurso lo invierto por amor en la salvación de las almas. Eso es lo que Pablo testifica. Entonces, el amor es el que vale y el Espíritu de Dios es el que guía, porque el Espíritu de Dios imparte el amor cada día. Romanos 5:5. Pero el que no tiene el amor de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios, es contra Cristo y desparrama. Escandaliza a las almas y los escandaliza para perdición. Es un tropiezo. Ay de aquel, dice, que es tropiezo para las almas. Mejor, dice, no hubiera nacido. Sería bueno, dice, que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tira al fondo de la mar. Así como Judas se suicidó. Es mejor muerto que vivo. Eso está en la palabra de Dios. Así que entonces hay que saber discernir los espíritus. ¿Qué fruto llevamos? Por eso Santiago hemos estudiado, varón perfecto es aquel que no ofiende en palabra. Si en el hogar el esposo ofiende, la esposa ofiende, los hijos ofienden, entonces no es perfecto, no tienen el amor, no tienen el Espíritu de Dios, no son verdaderos cristianos. Necesita verdadero arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento. Pero el ser humano egoísta es orgulloso, no quiere reconocer, no quiere humillarse. Siempre dice, como el fariseo, no, yo soy cristiano, yo voy a la reunión, yo cumplo los cultos, yo predico, yo soy cristiano. Pero Pablo en 1 Corintios capítulo 13, ¿qué dice? Versículo 1 hasta el 10, allí podemos leer, ¿qué dice? Si yo hablase profecías, dice, si yo repartiese mis bienes, y no tengo amor, de nada sirve. Entonces, por eso necesitamos conocer acerca de la obra del Espíritu del bien y del mal. Ya para terminar, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué obra hace el Espíritu del mal? Vamos a leer en este libro que dice, Joya de los Testimonios, tomo 2, 533, y Camino a Cristo, página 24. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, Apocalipsis 22, 17. Sin tardanza debemos instruir a quienes lo necesitan, con el fin de que sean llevados al conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la voluntad y la santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra.
y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma, y quedan reveladas las cosas ocultas, y la convicción se posesiona de la mente y el corazón. Y el pecador reconoce entonces la justicia de Dios, y siente terror de aparecer en su iniquidad y impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios y la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, y ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Así entonces acepta a Cristo con verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio con el poder de Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra de este estudio que hemos realizado, así que hemos aprendido a diferenciar entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mal, entre el amor de Dios y el amor egoísta. El ser humano carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, nunca va a aprender a amar. Imposible. En vano se le puede enseñar. El ser humano carnal debe humillarse y morir. Y necesitamos el Espíritu Santo que entra a nuestra vida para que pueda crear una nueva vida, engendre un nuevo hombre espiritual. Nacer. Pero el ser humano carnal no entiende estas cosas fácilmente, así como Nicodemo no entendió, a pesar que era maestro, sabía de memoria la palabra de Dios, las leyes de Dios, pero no entendió. Dijo, Maestro, Señor, dijo, ¿cómo es eso de nacer del Espíritu? ¿Debo volver al vientre de mi madre? No, le dijo. El Espíritu Santo, su obra es invisible. Va a crear una nueva vida, pero vas a ver sus frutos, vas a ver sus resultados, tu vida va a cambiar. Y así fue. Nicodemo cambió cuando entendió. Cuando entendió, tuvo que estudiar 3 años nuevamente. Y cuando Cristo estaba clavado en la cruz, ahora sí entendió. Porque Jesús le había dicho, así como Moisés levantó, dice, la serpiente en una asta y el que miraba por fe se sanaba, así el Hijo del Hombre será levantado, le dijo. Y cuando vio el cumplimiento de esta profecía Nicodemo, cuando vio en la cruz, Nicodemo se rindió, se humilló y se entregó completamente a Cristo. Y nació a vida nueva. Y cuando Cristo resucitó y dejó a la iglesia primitiva, Nicodemo se unió con todos sus bienes, con todas sus pertenencias, con todas sus riquezas de maldad, para poder impulsar la iglesia primitiva en vida espiritual. Qué maravilloso nuevo nacimiento, cuando entregó su vida a Cristo y cuando entregó todo lo que tenía. Si el ser humano carnal no se humilla y no entrega su vida y no entrega todo lo que tiene, no es solo entregar ofrendas o diezmos. Eso es parte de la entrega. La entrega total es entregar todo lo que uno tiene. Ahora sí, el Espíritu Santo entrará a nuestra vida porque el Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a gobernar, nos va a controlar y nos va a conducir. Pero si el ser humano es egoísta todavía, no quiere entregar el 100% de lo que tiene, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Ese es el mensaje difícil de predicar y difícil de practicar. Solo el que tiene el Espíritu Santo puede vivirlo. En el próximo estudio vamos a continuar estudiando acerca del espíritu del mal. Y después la obra del Espíritu Santo continuará. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios
y gracias por este tiempo que lo hemos utilizado para bien. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.